Esta es una frase de Rabbi Abraham Abulafia. Dice, en la era mesiánica, ¿cuándo es la era mesiánica? Hoy. Y si hubiéramos leído esto hace 500 años, ¿cuándo era la era mesiánica? En ese momento, porque es algo que lo determinamos nosotros. Nosotros podemos convertir el tiempo que sea en la historia en la era mesiánica. No es algo que ocurre de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Dice, en la era mesiánica solo tendrá sentido la meditación sobre el infinito. Entonces, esta idea de traer la era mesiánica, según Rabbi Abraham Abulafia, tenía que ver con que la persona sea capaz de meditar en algo que no sea un objeto. ¿Sí? Porque dice de que el cuerpo y el corazón de la persona solo entran en resonancia y en percepción con aquello que existe físicamente. Entonces dice, ¿cómo podés hacer que una persona pueda meditar en algo que no existe? ¿Sí? Y después de mucho tiempo de pedir una respuesta, dice que a Rabbi Abraham Abulafia se le manifestó que la única cosa que no existe, pero que la persona puede interactuar con eso, porque todos los objetos la persona llega a comprenderlos. Pero lo único que una persona no puede comprender es a Dios. Pero no puede meditar en Dios porque él medita en Dios respecto a lo que él entiende que es Dios. Entonces dice, lo único que existe pero que no tiene cuerpo es el sonido de un nombre. ¿Sí? El sonido de un nombre de Dios es algo en lo que un humano pudiera meditar que no conoce, ¿sí? Y que lo conecta, le presenta a su alma la conexión con algo que no existe en este mundo. ¿Sí? Y mientras que históricamente existe una prohibición en mencionar el nombre Yud-Kei Vav-Kei dentro del judaísmo, tanto Rabbi Abraham Abulafia con esta meditación de la pronunciación de las letras de los nombres, es decir, de ponerle vocales, diferentes luces a las vasijas que son las letras del nombre, como el Ana Bekoach y el Tikkun HaNefesh y todo esto, uno puede sin hablar pensar en un nombre o en un sonido, con lo cual la mente del ser humano es un lugar en donde una persona puede meditar en algo infinito. Es decir, podemos pronunciar el nombre de Dios sin decirlo, sin que sea una invocación. Por algo nos toca que este conocimiento esté entre nosotros hoy y no estaba el año pasado o el anterior. ¿Sí? Incluso si bien esta técnica de la meditación con los nombres que hacemos en el curso número 3, lo hacemos ya hace mucho tiempo, le pone otra dimensión el saber qué estamos tratando de lograr. ¿Sí? Esta es esa quietud de la que se habla, no de la quietud de la meditación de transportarse a un lugar para desasociarse del momento y el espacio en el que uno está ahora, que es como medita la mayoría de la gente, sino al revés, traerle a la hora, al momento y al espacio una dimensión que no es que no existe, que está en un estado translúcido. Y ese es el poder de estas semanas del libro de Shemot. Aunque sea cuando escuchás una noticia de algo que antes pensaba que era malo, poder percibir que no es malo, que eso es luz y que lo que te está mostrando no es mal, te está mostrando tu ignorancia. ¿Sí? Te está mostrando qué tan aprendiz sos. ¿Sí? Vos pensás que sos un sabio porque estudiás Kabbalah,
y lo que te está mostrando todo eso que ves en el mundo que te parece que es malo porque estudias Kabbalah y porque vos sabés lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Es totalmente lo contrario. Todo eso que cuando ves decís, mira estas pobres personas que como no estudian Kabbalah no saben la causa y efecto y la consecuencia y el mal que se hacen a sí mismos y esto, todo ese mal que estás viendo te está mostrando tu ignorancia respecto a el verdadero propósito de la creación. Solo con tratar de hacer ese trabajo, Besat Hashem, lo que vamos a empezar a vivir a través de la energía de las porciones de la Torá, de este nuevo libro que empezamos hoy, vamos a experimentar un verdadero éxodo, pero no un éxodo de salir como pudiéramos pensar, de salir del caos, sino de salir de la percepción de que lo que estamos viviendo es caos. Y en el momento en el que podamos entrar en contacto con la sabiduría y la enseñanza que hay detrás de esa oscuridad, ya no va a ser necesaria. No va a ser necesario que se manifieste en un estado oscuro, sino que se va a manifestar. Y una vez que algo se manifiesta en un estado luminoso, depende de cada quien en qué lo quiere convertir. Dios no es a quien uno le pide lo que quiere. Dios es la materia prima con la que uno construye lo que quiere. De una gota de luz revelada, uno puede fabricar salud, relaciones de pareja, dinero, lo que sea que necesite en su vida. El tema es empezar a salir a cosechar oscuridades y convertirlas.